Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Quienes estudian al sistema Tierra han llegado a una conclusión: que la forma en que usamos los recursos naturales es la causa de los desafíos que enfrentamos actualmente a nivel planetario. Hablamos, por supuesto, de la alteración del clima y también de la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad e incluso la pandemia. Es tal la voracidad con la que consumimos que en nuestro tiempo ha sido denominado la era del extractivismo, un modelo de crecimiento económico que golpea particularmente a América Latina. Pero, ¿a qué se refiere con exactitud este término? ¿En qué momento aprovechar la naturaleza deja de ser subsistencia y se convierte en explotación? ¿Es posible un desarrollo que no atente contra la vida? Para responder, hemos invitado hoy a Eduardo Udinas. Él es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, una organización no gubernamental independiente con sede en Uruguay. Acompáñenme a conocerlo luego de este breve recorrido por la actualidad climática en el mundo. Un reciente estudio sobre justicia climática, publicado por The Africa Center y el Energy for Growth Hub, destacó que dicho continente ha contribuido esencialmente nada al cambio climático. Sin embargo, muchos de sus países están sufriendo graves daños como consecuencia de este fenómeno. Tal es el caso de Nigeria, que en octubre de este año enfrentó sus peores inundaciones de la última década. De acuerdo con el New York Times, grandes áreas de cultivo fueron arrasadas por el agua. 200,000 viviendas terminaron destruidas parcial o totalmente. Más de 600 personas perdieron la vida. Miles resultaron heridas y 1.4 millones tuvieron que desplazarse. Los países industrializados, que al mismo tiempo son los más responsables del calentamiento global, han aportado muy pocos fondos para atender la crisis en África. Venecia, uno de los destinos turísticos más aclamados de todo el mundo, podría desaparecer este mismo siglo debido al aumento del nivel del mar por la alteración del clima. National Geographic señala que las islas, puentes y canales de la ciudad fueron trazados por arquitectos e ingenieros renacentistas. Y, aunque están adaptados a los cambios de la marea, parecen estar sucumbiendo ante la invasión del agua marina de los últimos 50 años. A ello se suma el propio hundimiento de Venecia como consecuencia del desgaste de sus cimientos. El daño de la sal en las iglesias, esculturas y monumentos ya es evidente y se espera que sea mayor con los años. El desierto de Atacama, en el corazón de Chile, es considerado el más seco del mundo y su aridez ha ido ganando terreno hacia el sur del país. Para detener este avance, pobladores de la comunidad campesina de Peña Blanca cosechan agua de niebla y con ella riegan un bosque de 100 hectáreas. El portal de periodismo ambiental independiente, Mongabay Latinoamérica, reportó que en el lugar se capturan cada día más de 1.500 litros de agua mediante 252 metros cuadrados de atrapanieblas. Los instrumentos fueron instalados con la ayuda de la Fundación Un Alto en el Desierto, en una colina llamada Cerro Grande. Operan desde hace 17 años y, gracias al agua que proveen, hoy crecen al menos 30 especies nativas de flora que desafían a la desertificación producida por el sobreconsumo del recurso hídrico, la erosión del suelo y el cambio climático. América Latina es una de las zonas del mundo más ricas en recursos naturales de todo tipo, mineros, forestales, hídricos y agrícolas. En ella están presentes, además, 6 de los 17 países megadiversos del planeta. Estos son Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Dicha abundancia ha convertido a la región en una víctima continua de la explotación y comercialización de materias primas. El resultado
es que sus naciones se han vuelto económicamente dependientes del extractivismo. Una preocupación cada vez mayor es qué pasará con Latinoamérica ante la transición energética, un cambio fuertemente encabezado por Europa, que supone abandonar los combustibles fósiles sustituyéndolos por fuentes de energía renovables. La transición energética es clave en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué tiene que ver con el extractivismo? Su objetivo, al menos en lo que respecta a la Comisión Europea, es descarbonizar la economía de aquí a 2050, es decir, hacerla neutra desde el punto de vista climático y que sus actividades ya no contribuyan al calentamiento global. El asunto es que esa neutralidad se lograría principalmente mediante la electrificación de la industria y la movilidad, y para ello es esencial el acceso a metales como el cobre, que es un gran conductor de electricidad, y el litio, indispensable en la fabricación de baterías. En este sentido, la Agencia Internacional de Energía prevé que para 2040 la demanda de litio se multiplique por 43 con respecto a 2020 y la de cobre por 28. ¿De dónde saldrán estos recursos? Probablemente de América Latina, pues aquí están algunos de los más grandes yacimientos de esos minerales. De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 60% de todos los recursos de litio identificados en el mundo se concentran en territorio latinoamericano. En cuanto al cobre, la región posee el 44% de las reservas mundiales. El plan de Europa parece ser importar la mayor parte de las materias primas que requiere su transición energética. Este posicionamiento encaja con una perspectiva estrictamente tecnoeconomista hegemónica, donde la meta es emitir menos gases de efecto invernadero e incrementar la seguridad energética sin sacrificar un ápice de su crecimiento económico ilimitado. Por lo tanto, se teme que la modernización ecológica orientada a la descarbonización de los países desarrollados promueva un nuevo superciclo de extractivismo en América Latina. El extractivismo a menudo es confundido como sinónimo de minería, de actividad petrolera o de uso de suelo. Sin embargo, se trata de un concepto mucho más complejo. Esta es la precisión que nos hace Eduardo Budinas. Los extractivismos son un tipo particular de apropiación que hacen los seres humanos de la naturaleza, que se caracterizan por enormes volúmenes o alta intensidad. O sea, estamos hablando de millones de toneladas de minerales o millones de barriles de petróleos. Los especialistas concuerdan en que dicha forma de adueñarse de la naturaleza se consolidó hace más de 500 años con la expansión colonial europea. La diferencia es que ahora existen indicadores muy precisos que permiten develar la magnitud del extractivismo. Muchos de los que nos escuchan o ven tendrán presente la idea de balanza comercial, cuántos dólares se reciben o se gastan por importar o exportar productos. Lo mismo se puede hacer, pero medido en toneladas, para los recursos naturales que se comercian, por ejemplo, desde América Latina. Nuestro continente tiene la particularidad de que ha enviado recursos naturales hacia otros continentes desde que esto se mide a principios del siglo XX. Por lo tanto, ya hace más de un siglo que América Latina tiene un déficit físico de salida neta de recursos naturales que alcanza los 700 millones de toneladas por año en los últimos tiempos. Uno de los resultados de este fenómeno es la reprimarización de la economía que sucede cuando la extracción de materias primas desplaza a otras actividades como la producción de bienes con valor agregado. Sabemos además que esa transferencia de recursos naturales involucra también el uso de agua y en algunos casos el traspaso de agua. Argentina y Brasil se han convertido en los más grandes proveedores de agua al comercio global a partir de las materias primas que venden. Y también conocemos la huella de carbono, cuántas emisiones de gases invernadero hay involucradas en esto, sea en el punto de extracción, como puede ocurrir con la deforestación para nuevas áreas agrícolas, sea en la etapa donde, por ejemplo, se quema el carbono, los combustibles fósiles que salen, pongamos por caso, de los países andinos.
Brasil es considerado por mucho el mayor país extractivista de la región. Desde ahí salen, sobre todo, recursos minerales y agroalimentos hacia los principales destinos de la riqueza natural latinoamericana, que son China y el sudeste asiático. ¿Cuándo ocurrió el gran cambio? En algún momento de fines de los 90, principios de los 2000, cuando China, India y otros países de Asia y Pacífico se convirtieron en grandes aspiradoras de recursos naturales para su industria de procesamiento. Antes el extractivismo crecía de manera paulatina, pero a partir de esa fecha dio el salto que Eduardo Gudinas describe a continuación. Pero en algún momento de fines de los 90, principios de los 2000 hubo un salto. Por ejemplo, en la extracción total que ocurre en todo el planeta Tierra, en el año 2000 se removieron 50.000 millones de toneladas de minerales, hidrocarburos, productos alimentarios. En el año 2017 ya estábamos en 90.000 millones y posiblemente ahora estemos en 100.000 millones, o sea que se duplicó posiblemente en 20 años. Eso significa que la factura que deja el extractivismo en América Latina es acumulativa y conlleva un panorama bastante desalentador. A diferencia de lo que ocurre con las evaluaciones económicas, en que cada año ese balance comercial o el balance económico medido en dólares se inicia de cero, la remoción que hago en el día de hoy de minerales o de petróleo se suma a la de los años siguientes porque es una pérdida neta de recursos no renovables. Bueno, en el caso latinoamericano la situación es dramática porque los yacimientos de mejor calidad de hidrocarburos ya se han encontrado, explotado y en algunos casos se han abandonado. Lo mismo ocurre con varios yacimientos de minerales o las mejores tierras agrícolas. La respuesta del extractivismo es devorar ahí mismo las materias primas de menor calidad o bien moverse hacia nuevos territorios donde eventualmente también se agota el recurso. Que es muy publicitado el caso en la prensa de lo que ocurre en los bosques tropicales como la Amazonía, pero lo mismo se repite en los bosques y pasturas subtropicales. Recordemos la dramática circunstancia que se vive en el norte de Argentina, en el Chaco, o en el sur de Bolivia, con el llamado bosque chiquitano. Y del mismo modo se va hacia yacimientos, por ejemplo, de hidrocarburos de menor calidad, donde uno tiene que invertir más energía, más materia para poder extraer cada equivalente de barril de petróleo. En los países marcados por el extractivismo, se le ha dado preferencia a la obtención de ingresos monetarios a corto plazo, aunque ello implique una masiva devastación socioambiental de carácter irreversible. A juzgar por los expertos, América Latina está atrapada en el proceso extractivista. Esta es la razón. Entonces, muchos recordarán que ya desde el siglo XIX ha habido ciclos de booms ligados, por ejemplo, a la expansión del cacao, la expansión del banano, la diseminación del café en Brasil, carnes y lanas en el Río de la Plata, y por lo tanto se repiten ciclos de bonanza económica cuando alguna materia prima vale mucho en los mercados internacionales y depresiones cuando esa demanda cae. Para lidiar con el problema, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los países intentaron negociar una serie de medidas que regularán los precios, el abastecimiento y el intercambio de materias primas. Sin embargo, esos mecanismos no se han puesto en marcha, no se han aplicado, porque precisamente los países han quedado atrapados en los ciclos de bonanzas. Entonces, en estos días de ahora, con la guerra en Ucrania, fíjense ustedes que sube el precio de la soya, entonces todos quieren plantar soya, todos los gobiernos alientan
el cultivo de soya porque sus precios se han disparado y no hay incentivos, no hay un esfuerzo por regular, apaciguar y controlar esos mercados. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más aguantará América Latina siendo parte de este círculo vicioso? Lo que hay que tener presente es que aquel mito que podía ser defendido en el siglo pasado, de que especialmente América del Sur tenía un gran reservorio de áreas naturales y de recursos, un paraíso de riquezas ecológicas que estaban al alcance de la mano, ya no es posible sostenerlo en el siglo XXI, porque buena parte de esa provisión que nos da la naturaleza o fue explotada o está en riesgo. Al respecto, un estudio publicado en 2021 por Frontiers in Forest and Global Change aseguraba que solo el 3% de la superficie terrestre permanece sin perturbación humana, y en lo que concierne a América Latina es claro que el extractivismo ha invadido ya los últimos rincones prístinos. Y eso se traduce en el avance en los últimos rincones que quedaban en nuestro continente, que pueden ser en algunos países el ingreso de la explotación minera o petrolera dentro de tierras indígenas o áreas protegidas, o los últimos reservorios que teníamos de aquellas zonas o regiones más alejadas de este avance del consumo de commodities, como son los últimos rincones que quedan, por ejemplo, a lo largo de la cadena de los Andes o en lo más profundo de la selva amazónica. Entonces hemos ya traspasado un umbral donde nos aproximamos a cambios ambientales dramáticos que afectarán a las últimas grandes ecorregiones con las que cuenta nuestro continente. Detener esta estampida implica, por un lado, abordar el tema de la corrupción. Veamos por qué. No es que todos los extractivismos estén asociados a corrupción. Por supuesto que hay muchas empresas que cumplen con la normativa de cada uno de los países. Pero sí se halló que en todos los sectores extractivos, minero, petrolero, forestal, agrícola o pesquero, en todos ellos ha habido casos de enorme relevancia que implicaban redes de corrupción. Y esto ha ocurrido en todos los países, y lo impactante es que estas redes de corrupción en algunos casos han sido muy organizadas y muy estables, han durado por años, y resulta su descubrimiento a veces de pequeños accidentes, como puede ser el caso de la investigación del Lava Jato en Brasil, o el caso de los pagos por consultorías que no existían a legisladores en Chile. Por otro lado, para frenar el extractivismo también es necesario garantizar los derechos humanos y erradicar la violencia. Porque está la presión por los extractivismos, que entonces desde empresas o gobiernos se presiona y se imponen, por ejemplo, nuevas áreas de exploración o de explotación, incumpliendo las normativas nacionales para participación ciudadana, información y consentimiento previo de comunidades indígenas, o para ocultar o no evaluar adecuadamente los impactos ambientales o la contaminación que afecta al ambiente o a la salud de las personas. Y tal vez el caso más dramático que vive el continente, que refleja la asociación entre violencia, incumplimiento de derechos y corrupción, ocurre en estos años con la explotación de oro de esos miles de pequeños emprendimientos que explotan oro ilegalmente en los ríos, arroyos y cursos de agua andino-amazónicos. Atender todos estos aspectos debe ser una prioridad en Latinoamérica, y las ciencias sociales tienen mucho que aportar a la solución. Donde la teoría de los extractivismos viene en su ayuda, porque está claro que ese oro no es necesario. Si ustedes observan el mercado mundial de oro, van a encontrar que menos del 10% tiene usos industriales necesarios. El 90% está en usos superfluos, donde la mitad puede ser joyería, especialmente en países de Medio Oriente y países asiáticos,
y la otra mitad va a monedas o lingotes para acervo en los bancos o para el ahorro de países o de personas. Pero todo el oro que ya se ha sacado de la tierra bastaría para nutrir esas demandas necesarias. Entonces es esto en donde se pone el acento los extractivismos. Esa extracción masiva de oro en la actualidad no tiene sentido. ¿Y qué alternativas tenemos entonces frente al extractivismo? Frente a esa disyuntiva, frente a esa interrogante y este desafío, se han elaborado lo que se llaman los modelos de transiciones post-extractivistas. Lo primero que ponen en atención estos modelos es que la dependencia extractivista tiene un efecto perverso en que inhibe el desarrollo y diversificación de las propias economías locales y en especial de la industrialización propia. El cambio es posible y ya se vislumbran algunas rutas a seguir. La situación latinoamericana es muy diferente a la de los otros continentes porque sigue siendo la región donde es posible una reconversión en serio, donde las transiciones post-extractivistas ponen el énfasis, por ejemplo, en el sector agrícola y ganadero y volcarlo paulatinamente hacia la producción orgánica, ecológica, bajo controles sanitarios, ambientales y así sucesivamente. Esto demandaría más empleo, consumiría menos petróleo, tendría menos impacto en el cambio climático, controlaría el avance de la frontera agropecuaria sobre nuevos ecosistemas, pero además es lo económicamente racional. Hemos llegado al final de este reporte climático, Periodismo de Soluciones para un Mundo en Constante Cambio. Yo soy Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana. Muchas gracias.